soy Fernando Arcos y les doy la bienvenida a un capítulo más de la ciencia de lo cotidiano. La evolución ha sido parte fundamental de todo lo que conocemos hoy en día. Las plantas, animales e incluso los seres humanos hemos evolucionado para adaptarnos a nuestro entorno. Sin embargo, hay especies que han evolucionado muy poco a lo largo de los años, ya sea por sus características y habilidades que lo han hecho mantenerse en la cima de la cadena alimenticia. Por supuesto, nos referimos a los arcosaurios, o también conocidos como cocodrilos. Mientras que del otro lado empezaron a surgir los dinosaurios. Pero los parientes de los dinosaurios de este grupo era un grupo llamado arcosaurio. Los arcosaurios, uno de sus integrantes más populares, pues fueron los dinosaurios. Pero hubo otros que no eran, digamos, tan famosos, que dieron origen a los actuales cocodrilos y también, por ejemplo, a los pterosaurios, ¿no? Si han escuchado de estos, los pterodáctilos y todo eso, esos también eran arcosaurios. La mayoría de estos grupos se extinguieron, pero una rama especializada de dinosaurios, es decir, un grupo pequeñito ahí de dinosaurios sobrevivió y se convirtieron en las actuales aves. Así que si nos vamos por el linaje, en realidad el primo más cercano de las aves pues son los dinosaurios, que a su vez son los más cercanos parientes de los cocodrilos, ¿no? Y por el otro lado, ya por los parientes más lejanos, en realidad están las tortugas, las nauyacas, las boas, todos esos están en una rama más alejada, ¿no? Solamente que estos dinosaurios que dieron origen a las aves, pues evolucionaron de una forma muy particular, empezaron a dominar el vuelo, le salieron plumas, perdieron los dientes, mientras que el cocodrilo, pues ese sí se conformó realmente con su estado físico, porque es un animal, digamos que muy eficiente, así que no necesitaba cambios, y durante los últimos 200 millones de años, el cocodrilo que conocemos pues no ha cambiado mucho, ¿no? Aunque el linaje de los cocodrilos sí ha sido muy diverso. En algún momento hubo cocodrilos que caminaban en dos patas, o cocodrilos que no eran acuáticos, sino que estaban en los desiertos o en los bosques, ¿no? Acechando también a sus presas. Los parientes más antiguos y lejanos de los cocodrilos son los dinosaurios, y sus primos poco conocidos son las aves. Y por increíble que parezca, existe una gran relación entre estas dos especies. De hecho, un estudio realizado en el año 2014 reveló que su respiración fluye en la misma dirección que en el de las aves. Los cocodrilos no son tan complejos en ese aspecto, pero sí tienen reminiscencias de un comportamiento social que no tienen los demás reptiles. Por ejemplo, los cocodrilos son de los únicos organismos reptiles que construyen un nido. Y cuando digo construyen, no es que hagan un hoyo y realmente pongan solamente los huevos. Algunos cocodrilos mascan el pasto, la hojarasca o la materia orgánica para construir un nido que sea capaz de soportar la lluvia o los cambios de temperatura, y ahí ponen sus huevos. Cuando nacen las crías emiten chillidos y comportamientos que los obliga a agruparse, ¿no? Es decir, el cocodrilo, cuando son pequeñitos, saben que cuando están en conjunto tienen más oportunidades de sobrevivir que si estuvieran solitarios, ¿no? Y por otro lado, estos chillidos también llaman a la madre. Cuando ella llega, ella protege a sus nidos, protege a las crías y a los huevos que no han podido nacer, esos dientes que son realmente armas mortales, como pueden ver aquí en este, se vuelven las mandíbulas más amorosas del mundo, y con esos dientes filosos y terribles pueden romper delicadamente el huevo para ayudar a su cría a nacer. Y ese comportamiento realmente es único entre pues aves y cocodrilos, ¿no? Existen diferencias anatómicas entre los cocodrilos que permiten clasificarlos en 8 géneros y 24 especies que habitan en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Hay 3 familias bien conocidas de cocodrilos. Unos son los cocodrilos verdaderos, otros son los alligators y caimanes, y otro más pequeñito son los gaviales. Todas las especies de cocodrilianos, que a todo este conjunto se llama cocodriliano,
habitan en las zonas cálidas y subtropicales del mundo. Están distribuidas desde el sur de México, desde Chiapas, en la costa de Chiapas, hasta Sudamérica, ¿no? Ahí están todos los caimanes que existen, a excepción de uno que está en China, que es el alligator chino. Los cocodrilos están más ampliamente dispersos. Hay uno endémico de Cuba, hay uno endémico del norte de Sudamérica, en Colombia y Venezuela. Y después pues están los cocodrilos más famosos, que son los cocodrilos africanos, como el cocodrilo del Nilo o el cocodrilo de agua salada en Australia, ¿no? ¿Cómo se distinguen estas especies? Bueno, tenemos entre todas las especies de cocodrilos, de tanto caimanes como cocodrilos o como gaviales, tenemos más o menos 24 especies de cocodrilos en el mundo. Y es muy posible que en los próximos años se describan nuevas especies de cocodrilos, porque las regiones en donde habitan son muy vastas y se han dado cuenta, mediante la genética, que no es solamente una especie la que habita en una región, sino son dos, ¿no? En México existe una gran diversidad de ecosistemas tropicales y subtropicales, lo que ha permitido la proliferación de 3 especies distintas de cocodrilos: el verdadero, el de anteojos y el Moreletí, este último siendo una especie característica en el estado de Tabasco. En México solamente tenemos 3 especies. 2 cocodrilos verdaderos, es el cocodrilo americano o Crocodylus acutus. Tenemos también el cocodrilo de pantano, que es la especie que está aquí en Tabasco, que es el Crocodylus Moreletí. Y en el sur de Chiapas, en la costa, tenemos un caimán. En esa zona le llaman pululo, es coloquialmente conocido o internacionalmente conocido como caimán de anteojos, por un huesito que tiene entre los ojos que pareciera el borde de unos anteojos en realidad. Pero bueno, solamente está en esta franja. Todas las especies de cocodrilos en México están protegidas por la ley, así que pues es una especie en la cual se ha trabajado mucho en muchos aspectos, tanto legales como ecológicos, ¿no? Muchas veces tenemos a subestimar la capacidad de razonamiento de estas especies, ya sea por su apariencia o su conducta animal. Esto sucede en el caso de depredadores como el cocodrilo, el cual tiene curiosas estrategias de caza que incluyen señuelos y hasta algo parecido a la pesca. Mientras que los leones y tigres u otros animales que acechan van buscando la presa y se esconden entre el follaje para que no sean vistos, en realidad el cocodrilo lo único que hace es esperar. Ellos no se mueven mucho, tienen lo que llamamos los biólogos ámbitos hogareños reducidos, los animales grandes, porque ellos no necesitan ir a cazar, ¿no? Ellos pueden esperar pacientemente a que un animal llegue a su charco a tomar agua. Ellos se esconden. La forma de la cabeza de los cocodrilos es muy especial porque todos los órganos de los sentidos, el olfato, la vista y el oído, se encuentran en la parte superior, así que ellos pueden esconder su gran cuerpo y dejar solamente estas 3 estructuras esperando a oler, a ver o a oír a una presa potencial, y se van acercando sigilosamente hasta que vean a un animal. En algún momento, por ejemplo, los cocodrilos también pueden hacer uso de otras estrategias para cazar. Puede promover la pesca. En algún momento estos se van arrinconando a los peces en un charco, y ya cuando los peces no tienen salida empiezan a asustarlos con la cola con movimientos ondulantes, y cuando el pez sale hacia un lado a tratar de escapar, lo pesca con la cabeza, ¿no? También se han documentado en algunos lugares migraciones de peces, y que estas son aprovechadas por los cocodrilos. Como hay una gran cantidad de peces, pues ellos simplemente se paran en el río a esperar a que los peces salten directamente a la boca, ¿no? En fin, todo con esto quiero decir que los cocodrilos son animales muy oportunistas, son pacientes, y si no hay comida en una semana, en un mes, en 3 meses, en medio año o más, los cocodrilos realmente pueden esperarlo, ¿no? O sea, tienen un sistema fisiológico que les permite esperas muy grandes. Los cocodrilos son considerados como una perfecta arma para el reino animal. Pero no solo es por las técnicas que utilizan para esto, también es por el increíble poder que tienen sus mandíbulas. Bueno, los cocodrilos tienen realmente la mordida más poderosa del reino animal, ¿no?
Un cocodrilo adulto lo han medido y puede, por cada centímetro cuadrado que tenga, puede imprimir una presión de hasta 250 kilos. Eso es capaz de entrar prácticamente en cualquier superficie, ¿no? Por lo mismo, la entrada de una mordida de ellos en las presas pues puede arrancar fácilmente un pedazo de piel, de músculo, inclusive las extremidades mismas, ¿no? Se han documentado casos en donde estos cocodrilos pueden partir como nueces sin ningún problema a tortugas que tienen el carapacho muy duro, ¿no? Y bueno, no solamente es la fuerza de la mordida, también el diente ayuda mucho. Los cocodrilos, por ejemplo, los cocodrilos que tenemos en México más o menos tienen alrededor de 68 o 69 dientes, todos ellos de forma cónica y son relativamente huecos. Dentro de este hueco existe otro diente más, así que cuando el cocodrilo lo pierde, ya sea por crecimiento o porque lo perdió cuando estaba comiendo, justo abajo cuando lo pierde va a salirle otro diente más. Entonces, durante la época, digamos que del crecimiento, de la época en donde esté en su máximo esplendor, un cocodrilo realmente nunca va a estar sin dientes, ¿no? Un cocodrilo tiene entre 60 y 80 dientes en perfectas condiciones, lo cual le permite tener una de las mordidas más letales de todo el reino animal. Y no conforme con esto, un cocodrilo puede mudar sus dientes hasta 50 veces a lo largo de toda su vida. Además de la fuerza del cocodrilo, ellos se apoyan mucho en la forma del diente, que es cónico. Tiene una forma muy dura, cónica, bueno, y el diente además tiene filo hacia los lados, ¿no? Entonces, no solamente es el cono puntiagudo, sino que tiene dos partes afiladas, y eso permite que entre también con facilidad en la carne. Y luego, no solamente, así que no conforme con esto, los cocodrilos también pueden hacer una cosa que mucha gente ha bautizado como el giro de la muerte, porque una vez engarzado el cocodrilo en la carne o en el músculo de la presa, puede girar y apoyándose en esos dientes, pues arrancar el pedazo de carne que tiene. Básicamente, los dientes de los cocodrilos no son masticadores, sino más bien son sujetadores y arrancadores, por decirlo de una forma. Y básicamente cuando tienen el pedazo justo para comer, pues lo engullen, ¿no? No lo mastican ni lo hacen más pequeño, o sea, ellos tratan de cortar los pedazos justos para que quepan en su boca. La vida de un cocodrilo puede variar, de acuerdo a las condiciones climáticas, la alimentación que tenga y la especie a la que pertenezca. Estos pueden vivir entre 50 y 80 años. El cocodrilo más viejo de la historia vivió 115 años en un zoológico de Rusia. Conforme pasa el tiempo, conforme las presas vayan disminuyendo, ya sea por la capacidad del cocodrilo de cazar, o por enfermedad o por limitaciones físicas que vayan surgiendo por su propia edad, ya no va a poder tener la capacidad de regenerar estos dientes y va a ir perdiéndolos algunos porque ya no los puede regenerar tan fácilmente y se van a ir perdiendo, ¿no? Pero para cuando esto ocurra, pues será dentro de muchos años, ya que los cocodrilos también son de los que tienen, dentro de los vertebrados silvestres, los récords de longevidad, ¿no? Basta con recordar a un cocodrilo que tuvimos aquí en la venta durante muchos años, el famoso papillón, que tiene una edad estimada a la muerte de más o menos 80 a 85 años, ¿no? Que eso básicamente es mucho más que cualquier vertebrado que conozcamos, más que los perros, más que los caballos o que las vacas, ¿no? O sea, son animales que pueden vivir mucho tiempo. Los cocodrilos utilizan su afinada mirada para acechar a su presa en la superficie del agua, pero también sus ojos están adaptados para ver debajo del agua. Ellos utilizan un párpado como el de las aves, de hecho también eso es una forma en la que podemos ver su parentesco. Tienen un párpado lateral con el cual cubren el ojo cuando se encuentran bajo el agua, ¿no? Este párpado lateral pues, es una protección para ellos, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, cuando nosotros vamos con una lámpara, la apuntamos hacia un lado donde hay un cocodrilo y este reflejo que tienen en los ojos pues se ilumina, ¿no? O sea, se ilumina mucho y es por eso que dicen a veces que los cocodrilos tienen brasas en los ojos o cosas por el estilo, porque dan un reflejo de color rojo muy intenso. También se ha dicho a propósito de ojos que los cocodrilos lloran cuando se están comiendo a sus presas y que pues eso ha valido la historia de las lágrimas de cocodrilo, ¿no? De una persona que puede hacer cosas malas y llorar, ¿no? Así como falsamente, ¿no?
su propia condición de animal acuático hace que sus sentidos deban estar bien lubricados, tanto las narinas como los oídos y los ojos. Entonces, cuando un cocodrilo se encuentra fuera del agua y está comiendo o se encuentra simplemente descansando, ellos están lagrimando o lacrimando mucho para poder lubricar su ojo, ¿no? La piel del vientre de un cocodrilo suele ser suave, mientras que la parte superior del mismo es extremadamente dura. De hecho, la espalda de un cocodrilo puede desviar flechas, lanzas e incluso balas. Bueno, los cocodrilos han desarrollado a través del tiempo estructuras tanto de defensa como de apoyo a su supervivencia, ¿no? Una de ellas es los osteodermos. Osteodermos justamente significa piel de hueso. Este hueso es capaz de resistir mordidas de grandes felinos o de zarpazos de animales, inclusive las mismas mordidas de otros cocodrilos no perforan tan fácilmente este material, ¿no? Realmente, si lo comparamos con algo conocido, sería como una armadura de cota, ¿no? Es decir, una armadura que está hecha de pedazos de metal engarzados unos con otros, pero no solamente sirve para la defensa. Cada escama, cada osteodermo, tiene una serie de pequeños huecos que se llenan de sangre. Entonces, cuando los cocodrilos están termorregulando, es decir, que salen a solearse o a refrescarse, el contacto directo con el sol en estos osteodermos le permite un rápido calentamiento. Así no necesita estar grandes periodos de tiempo en el sol, sino que en periodos cortos puede calentar su cuerpo, que puede ser muy grande, puede ir a la sombra o en el agua, y estos mismos paneles enfrían como radiadores, por decirlo de alguna manera, la misma sangre caliente y le bajan la temperatura, ¿no? Además, pues bueno, en esos casos también se apoyan abriendo la boca, que permite también una amplitud en la superficie del cuerpo del cocodrilo para calentarse o para enfriarse más rápidamente. Así que, y toda la energía que necesiten para moverse la obtienen del sol, prácticamente es gratis, ¿no? O sea, los cocodrilos modernos han desarrollado conductas que le permiten regular su temperatura interna. Sin embargo, muchas de estas especies deciden habitar en regiones donde la variación de la temperatura sea mínima. Sin embargo, hay excepciones como el alligator americano y chino, los cuales pueden soportar temperaturas frías en climas templados. Los machos, que empiezan a ponerse románticos, por decirlo de una forma, emiten cantos. Por eso, en ese sentido, también se parecen un poco a las aves. Los machos empiezan a emitir cantos, pero son cantos de baja frecuencia, es decir, son poco audibles, pero cuando se encuentran en el agua, viajan a grandes distancias utilizando el agua como medio de transporte. Son como vibraciones, ¿no? Estas vibraciones pues llegan a otros machos que les advierten que ese territorio está ocupado, pero cuando llegan a las hembras, también están diciéndole a las hembras que pueden acercarse porque pues están en disposición de ser padres, ¿no? Cuando ocurre esto, pues bueno, se reúnen en algunos grupos en donde los machos compiten de alguna manera tanto por el espacio como por las hembras. Hay, digamos, como individuos dominantes. Algunos individuos pueden ser más agresivos que otros para alejarlos y tratar de quedarse con la mayor cantidad de hembras posibles, ¿no? Los cocodrilos tienen un mecanismo que se llama determinación del sexo por temperatura. Cuando hace mucho calor o están muy frescos, nacen hembras. Y cuando la temperatura está en una temperatura promedio, que no está tan caliente pero tampoco está tan fresca, nacen machos. Nuestros cocodrilos en el estado de Tabasco ponen alrededor de 30 huevos por cada nido, y aproximadamente la mitad o un poco menos llega a la eclosión, es decir, de 30 huevitos solamente 14 o 15 van a eclosionar de manera exitosa, ¿no?
Y de esos 14 o 15 individuos que nacen, posiblemente uno, con suerte dos, llegarán al primer año, porque la vida de las crías es muy difícil, ¿no? Aún con sus características de caza y como depredador, el cocodrilo se encuentra en peligro de extinción. Y esto se debe a la caza furtiva por parte del hombre. ¿Por qué estamos interesados en que las poblaciones de cocodrilos se recuperen? Pues bueno, porque definitivamente los cocodrilos no dejan de ser un recurso. La cacería furtiva, la explotación siempre ha existido. Ahora es ilegal, ¿no? Pero siempre ha existido. Sin embargo, el gobierno mexicano, la CONAVIO, esta organización que les cuento, que sí tiene el interés de que las comunidades rurales sí se beneficien de los recursos naturales mediante un aprovechamiento legal y registrado acerca de los recursos que tenemos, ¿no? Actualmente solamente se permite el aprovechamiento de cocodrilos criados en granjas, pero eso incrementa mucho los costos y se hacen prohibitivos, por ejemplo, para comunidades con bajos recursos. Así que las granjas en México, que hay muchas, incluyendo aquí en el estado de Tabasco, en Campeche, en Tamaulipas, en Veracruz, prácticamente en todos los sitios en donde existen los cocodrilos hay una granja, pero las condiciones para mantener estos animales pues son costosas, así que se vuelve realmente un problema si quieres trabajar con comunidades, porque muchas veces no existen los recursos para eso, ¿no? Así que una de las estrategias que se están buscando es aprovechar algunas partes de la biología de los cocodrilos que se pierden naturalmente. Por ejemplo, les comentaba, más del 90% de las crías de los cocodrilos en cualquier lugar tiende a desaparecer por mortalidad, por enfermedad, por depredación, etc. Ese pedazo de la población que naturalmente se está perdiendo puede ser un recurso aprovechable bien manejado, ¿no? Es decir, no se afecta a la población natural, por el contrario, se puede incluso hasta incrementar y se pueden usar parte de esta población para darle trabajo o recursos útiles a una comunidad que viva en donde viven también los cocodrilos. Las unidades de manejo para la protección de la vida silvestre han permitido mantener a salvo al cocodrilo de pantano y que sus poblaciones se recuperen en México después de haber estado en peligro de extinción. Bolsos, carteras, amuletos y hasta en platillos exóticos. Hemos abusado de esta especie desde los años 40. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las especies juegan un papel fundamental para el equilibrio de nuestros ecosistemas. Y es así como llegamos al final de un capítulo más de La Ciencia de lo Cotidiano. Recuerda seguir las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Yo soy Fernando Arcos y nos vemos en el siguiente capítulo.